Bienvenidos al misterio. Esto es cultura ancestral. Buenas noches, bienvenidos al misterio. Existen objetos que desconciertan a la ciencia, los cuales se han encontrado por todo el mundo y se los ha catalogado como imposibles de ser construidos, como es el caso de los llamados OPARTs, que se los define como objetos fuera de tiempo y de lugar. El término fue inventado por Ivan Sanderson, un criptozoólogo estadounidense, y su intención fue darle nombre a los objetos arqueológicos que estuvieran fuera de su contexto natural y lógica. Esta definición no tiene aplicación en el campo científico, pero ahí están. Estos son los hechos. Los invitamos a descubrir los misterios y las claves del pasado. Soy Juan Narváez y esto es Cultura Ancestral. Muy buenas noches a nuestra querida audiencia. Esto es Cultura Ancestral. Una vez más les saluda Martín López. Hoy estamos hablando de los OPARTs, tocando un poco el tema del misterio. Estos objetos que desconciertan a los arqueólogos, a los historiadores, ya que desentonan con la historia tradicional que nos cuentan sobre la evolución de la tecnología. Es decir, una tecnología bastante avanzada para la época. Los OPART es un acrónimo que significa en su lengua natural Out of Place Artifact, y sobre todo es debido a que la ciencia los ha ubicado en un marco histórico y en una época concreta de acuerdo a los modernos sistemas de datación. Nos podemos preguntar, ¿qué grado de tecnificación tenían los antiguos pobladores o culturas de este mundo para elaborar objetos y construir grandes monumentos que hoy día nos costaría tanto imitar con la avanzada tecnología? El mecanismo de Antiquitera. Este artefacto fue encontrado en la Grecia hace más de un siglo. Estaba entre los restos de un naufragio de la época romana hace unos 2000 años, pero estaba incompleto. Era un tercio de un complejo sistema de engranajes que se accionaba manualmente y que contaba con algunas inscripciones. El artefacto fue encontrado en 1900 tras una tormenta en la rocosa isla griega de Antiquitera, por un equipo de buscadores de esponjas marinas, donde se toparon con los restos de una galera romana que había naufragado en medio de una tormenta hace 2000 años, cuando el Imperio Romano empezó a conquistar las colonias griegas en el Mediterráneo. El artefacto está fabricado en bronce y corroído por el tiempo. Incluye decenas de engranajes construido por alguien en algún lugar de la antigua Grecia, que fabricó la primera computadora mecánica analógica del mundo, conocida actualmente con el nombre del mecanismo de Antiquitera. Pero los científicos deducen que fue alguien de Corinto, en Siracusa, con el talento de Arquímedes, quien fabricaría este artefacto. El mecanismo ha sido descrito como una calculadora astronómica, prediciendo el futuro como los eclipses y otros eventos astronómicos. No solo el día, sino la hora, la dirección en que la sombra cruzaría y el color que se vería la luna. Según la historia oficial, el mecanismo es muy adelantado a su tiempo. Se tuvo que pasar unos 1500 años posteriores para aproximarse al mecanismo de Antiquitera, como son los primeros relojes mecánicos astronómicos en Europa. Científicos de la University College London utilizaron modelos informáticos en 3D para recrear el mecanismo. Entonces se formó un equipo de científicos para estudiar el sistema de engranajes con sus detalles y partes complejas. Entre ellos, el físico griego Yanis Vitsakis, el profesor Tony Fritsch
quien dijo en un artículo publicado en la Scientific Reports que el Sol, la Luna y los planetas aparecen en una impresionante muestra de brillantez de la antigua Grecia. Posteriormente lograron recrear el dispositivo, ya que fue reconstruido mediante estudios y así lograron comprender cómo funcionaba. Para ello elaboraron una réplica del mecanismo de Antikythera a gran escala, echando mano de materiales modernos. El físico inglés y padre de la cienciometría, Derek de Solla Price, empezó en los años 50 y en 1971, junto con el físico nuclear griego Charalampos Karakalos, tomó imágenes con rayos X y rayos gamma a las piezas, descubriendo 27 ruedas de engranaje adentro, tremendamente complejas, y valiéndose de otro aparato que realzó los escritos que cubrían buena parte de los fragmentos. Price adivinó que contar los dientes de cada engranaje podía dar alguna pista sobre la función de la máquina. Tras 20 años de intensa investigación, descubrieron números claves gracias a los dientes de las ruedas de engranaje. De esta manera el mecanismo empezó a revelar sus secretos, como el 127, 232 y 223, que fueron números muy importantes en la antigua Grecia para computar los ciclos de la Luna, mostrando revoluciones muy complejas donde la Luna y la Tierra vuelven a la misma posición, de manera que probablemente se produciría otro cada cierto ciclo. Se descubrió otro engranaje de 26 dientes y medio que compensaba el desplazamiento de la órbita lunar. Las fases de la Luna eran inmensamente útiles en esa época. De acuerdo a Elias, se determinaba cuándo sembrar, cuál era la estrategia en la batalla, qué día eran las fiestas religiosas, en qué momento pagar las deudas y si podían hacer viajes nocturnos. Los griegos milenarios sabían cómo se movían los cuerpos celestes en el espacio, podían calcular sus distancias y conocían la geometría de sus órbitas. La cultura griega fue muy creativa y muy desarrollada, ya que habrían sido capaces de introducir astronomía y matemáticas muy complejas en el artilugio, programándolo para que siguiera el movimiento de la Luna y los 5 planetas. También, al examinar lo que queda de la parte frontal del aparato, el equipo de expertos concluyó que solía tener un planetario como lo entendían en ese momento, con la Tierra en el centro y 5 planetas girando a su alrededor. Investigaciones previas establecieron que el mecanismo estaba metido en una caja de madera que no sobrevivió al paso del tiempo. Una caja que contenía todo el conocimiento del mundo, el tiempo, el espacio y el universo. Entre ellos tenemos estos jeroglíficos que fueron descubiertos en el templo de Seti por la doctora Ruth McKinley Hoover en el año 1987, que junto a su esposo se hallaban haciendo investigaciones en este templo y encontraron esta viga, vieron estos símbolos y les pareció ver figuras de vehículos como un tanque de guerra, un platillo volador, un helicóptero y hasta un auto de carreras. Al tomarles fotos, estas recorrieron el mundo generando distintas teorías por diferentes arqueólogos y ufólogos que decían que en el antiguo Egipto ya se manejaba una tecnología bastante avanzada para la época y que eran capaces de construir este tipo de vehículos, tanto bélicos como de transporte aéreo y submarino. Este es el templo de Seti, allá en la ciudad de Abidos, en Egipto. Más o menos este jeroglífico dataría de hace unos 3.500 años, 2.500 años antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de unos 5.000 años de antigüedad. Como les decía, hubo mucha duda, mucha controversia por estas fotos, pero después se hicieron estudios que demostraron, o más o menos se tiene esta teoría, de que se trata de un palimpsesto, es decir, una sobreposición de grabado. Se dice que primero estaban las escrituras de Seti I, vendrían a ser estos símbolos que vemos en azul, y que luego se sobrepuso esta escritura del templo
del faraón que ocuparía el templo posteriormente, ¿no? De Ramsés II. Como resultado se dieron estas figuritas que actualmente relacionamos con el helicóptero, con el tanque de guerra, el avión, el submarino y el auto de carreras y tales. Cuando puede ser que simplemente se trata de una paraidolia por esta confusión que se dio, ¿no? De que se puso primero estos símbolos de Seti I y luego se sobrepuso los símbolos de Ramsés II. Claro que esto no es una comprobación de que esto sea verdad, sin embargo es una posible explicación racional del origen de estas figuras. En Estados Unidos, en Texas, año 1908, en la orilla del río Paluxy, son encontradas unas huellas de dinosaurios impresas en sedimentos y junto a ellas unas improntas de seres humanos gigantes fosilizadas. Las huellas impresas datan oficialmente en aproximadamente 250 millones de años. El descubrimiento se dio a conocer cuando se desbordó el río en las proximidades de Glen Rose. Ese hecho dejó al descubierto una serie de huellas de torópodos, que es un tipo de dinosaurio carnívoro que se desplazaba sobre sus extremidades traseras. Los nativos de la zona las conocían como huellas de pavos gigantes. El problema surge cuando junto a las huellas de estos saurios aparecen otras, con la misma datación, que pertenecen al ser humano. La interrogante es, ¿cómo esto era posible? Ya que según la ciencia oficial, el hombre jamás convivió con los dinosaurios, pero sin embargo, las huellas humanas están ahí contradiciendo tales teorías. Según la ciencia, los dinosaurios desaparecieron de la Tierra hace 65 millones de años, debido a la explosión en el Yucatán de un gran meteorito. Y fue en 1970 cuando un equipo de investigadores de la Universidad Loma Linda investigó aquellos sorprendentes vestigios arqueológicos. La misión consistía en desterrar la idea de la convivencia del ser humano y los dinosaurios. Lo trataron de explicar de formas muy variadas, pero nada convincentes. Incluso Glenn Cuban, presidente de la Fossil Society del Museo de Historia Natural de Cleveland, afirmó que se trataba de unas huellas de aspecto humano, pero que realmente pertenecían a un dinosaurio que tenía esa característica. Pero su explicación carecía de fundamentos. Hoy día su misterio sigue allí, sin explicación, en la orilla del río Paluxy. Huellas de hombres y dinosaurios que convivieron juntos. Asimismo, hay un objeto que le partió la cabeza a muchos astrónomos, que es este disco celeste hallado en Nebra, Alemania, específicamente en un monte llamado Mittelberg, cerca de este poblado de Nebra. Sus descubridores fueron dos huaqueros o dos saqueadores de tumbas, buscadores de antigüedades clandestinos, como quieran llamarles, que se hallaban buscando municiones en este monte y encontraron un complejo arqueológico con diferentes figuritas, hechas en su mayoría de bronce y metales. Objetos como hachas perfectamente talladas, cuchillos, brazaletes y demás joyas. El objeto que más resaltó fue este disco con representación de los astros, tanto como el sol, la luna y las estrellas. También vemos un pequeño cúmulo de estrellas que se lo relaciona a las Pléyades. Este disco pesa alrededor de 2 kilos, tiene 32 centímetros de diámetro, está hecho casi en su totalidad de bronce y tiene estas incrustaciones de oro. Y data de más o menos unos 3.600 años de antigüedad. Y eso no es lo que sorprende a los historiadores, ya que si estamos hablando de 3.600 años de antigüedad, estamos hablando ya de la edad de bronce, cuando ya el humano tenía un conocimiento sobre metalurgia y aleación de metales. Sin embargo, lo que sorprende es estos arcos que tiene
en la parte lateral. Estos vendrían a coincidir con el ángulo que realiza el Sol en su movimiento anual en el plano terrestre. ¿A qué me refiero? A que esto podría haber sido utilizado como un calendario, ya que está señalando el punto máximo austral y boreal del Sol, o septentrional. Es decir, está marcando los solsticios con estos extremos de los arcos y asimismo los equinoccios. Este arco de aquí ya desapareció, este se conserva y este de aquí se lo ha interpretado como un bote solar egipcio. Recuerden que esto fue encontrado en Alemania, ¿no? Bastante lejos de Egipto. Sin embargo, se está hablando ya de un conocimiento de astronomía y de astrología que se tenía en esa época y bastante preciso, bastante exacto allá en Europa del Norte. Lo que nos puede dar a entender que este conocimiento astronómico, como narran diferentes mitologías, fue heredado por diferentes razas, humanidades antiguas o de otros planetas o del interior de este planeta, es lo que no se sabe y es el misterio que rodea este artefacto, este círculo, que aún se lo puede encontrar en un museo allá en Alemania. En el Museo Egipcio del Cairo, entre dos salas muy próximas a la Sala de las Momias, se puede ver en una pequeña vitrina un objeto solitario, parecido a una rueda o disco de piedra. Este extraño objeto, conocido como el disco del príncipe Sabú, desconcierta a todos los egiptólogos que han tenido ocasión de estudiarlo detenidamente. El primero de ellos fue su descubridor, el egiptólogo del siglo XX, Brian Walter Emery, autor de un clásico de la egiptología, Egipto Arcaico, de 1961, que sigue constituyendo un claro referente bibliográfico para el estudio y comprensión de los orígenes de la antigua civilización egipcia. Se realizaron unas excavaciones arqueológicas en el año 1936 en la zona de Saqqara, donde fue descubierta la tumba del príncipe Sabú, hijo del faraón Abdjuf, gobernante de la primera dinastía, hace 3000 años antes de Cristo. Entre los utensilios del ajuar funerario, a Walter Emery le llamó poderosamente la atención un objeto que definió en su informe las grandes tumbas de la primera dinastía, como un recipiente con forma de tazón de esquisto, que años más tarde comentaría en su obra ya citada, Egipto Arcaico. Resumiendo perfectamente la realidad y situación de este artefacto, mencionó que no se ha conseguido ninguna explicación satisfactoria sobre el curioso diseño de este objeto. Walter Emery en sus informes describió que el objeto tiene 61 centímetros de diámetro y 10.6 centímetros de altura en la zona central. Está fabricado de una roca muy quebradiza y frágil llamada esquisto, que requiere un tallado muy laborioso. Su forma se asemeja a la de un plato o volante cóncavo de automóvil, con una especie de 3 cortes o palas curvas que se asemejan a la hélice de un barco, y en el centro de esta, un orificio con un reborde que sobresale como si fuera el receptor de algún eje de una rueda o de algún otro mecanismo desconocido dispuesto para girar. La postura que mantiene la egiptología oficial respecto a la aparición y uso de la rueda por parte de los antiguos egipcios es muy clara y no deja lugar a ninguna duda, ya que su introducción en Egipto fue debido a la invasión de los Hicsos al final del Imperio Medio, en 1640 a.C., que la utilizaron en sus carros de guerra y más, conocida también en ese momento por otros pueblos de Medio Oriente. Si no es una rueda, ¿qué función tenía el extraño objeto que apareció en la tumba del príncipe de la primera dinastía 1400 años antes de la invasión de los Hicsos? El tema se vuelve más complejo a raíz de los estudios técnicos que diferentes investigadores han llevado a cabo.
sorprendidos por el extraño diseño de este artilugio. El egiptólogo Cyril Aldred dijo sin sustento alguno que independientemente de lo que fuese aquel objeto, su diseño correspondía a una reproducción de un objeto metálico mucho más antiguo. Lo sorprendente es cómo pudieron diseñar un objeto tan delicado y tan complejo estructuralmente hace más de 5000 años. El objeto tiene una estructura con 3 extraños cortes o palas curvas, que induce a pensar que lo utilizaron en un medio líquido. El orificio que sobresale en la parte central nos hace pensar que este objeto era una pequeña parte de algún mecanismo más complejo y que fue reproducido en piedra esquisto por alguna razón que ignoramos, elaborado por un artista egipcio con desconocidas herramientas. En este punto nos podemos preguntar, ¿qué mecanismos existían hace 5000 años en el Valle del Nilo? La típica política de los arqueólogos y egiptólogos oficiales, es decir que este objeto no es más que una bandeja o el pedestal de algún candelabro, con un diseño producto de la siempre recurrida casualidad. Sea lo que sea, este objeto encontrado en una tumba de Saqqara sigue constituyendo uno de los enigmas que se puede encontrar en el antiguo Egipto. Otro objeto que podemos encontrar en un museo es este martillo, el martillo de Londres. Fue encontrado en el año 1934, allá en el estado de Texas, en Estados Unidos, cerca del poblado de London. Este es un martillo ya fosilizado que tiene un mango de madera y una cabeza de hierro. El Instituto Metalúrgico de Columbia analizó la cabeza del martillo y se dio cuenta de que estaba conformado por casi un 97% de hierro, lo que nos está dando un indicio de que quien lo creó ya tenía unos conocimientos bastante avanzados sobre metalurgia. Ya podía aislar el hierro de la naturaleza, podía fundirlo y darle forma, así como alearlo con diferentes elementos como el cloro. Y el hecho de que esté aliado con cloro también desconcierta a los historiadores, ya que está hablando de un tipo de metalurgia muy diferente, que quizás hubiese sido conveniente con un tipo diferente de condiciones atmosféricas, una presión diferente en el ambiente. El mango del martillo está petrificado, es madera petrificada y el interior ya se ha transformado en carbón. Al hacer el estudio del carbono 14, se dató este objeto, y escuchen con atención, de hace 140 millones de años, y ese es el misterio más grande en cuanto a O-Parts, ya que los primeros restos de homínidos fueron encontrados más o menos y datados de hace 7 millones de años de antigüedad. Y se dice que los Homo habilis, es decir, los homínidos que empezaron a trabajar herramientas, datan de hace más o menos unos 2 millones de años. Por lo cual 140 millones de años es una cifra demasiado exagerada, ni siquiera estaba la naturaleza en plan de crear a los humanos como los conocemos. Sin embargo, ya tenía esta elaborada herramienta, y eso ha sido tela de debate para arqueólogos e historiadores a lo largo de las décadas. Ya van a cumplirse casi 90 años de que se encontró este objeto, y que ha dado para hacer miles de teorías, entre ellas que se le cayó un viajero del tiempo, o que hubo visitantes de otros planetas que ya trabajaban con este tipo de herramientas, y un montón de teorías descabelladas que aún no pueden tener una comprobación. La cuña de Ayud es un artefacto que fue descubierto en Rumania el año de 1973 por un grupo de trabajadores que realizaban una excavación en la ribera del río Mures, a 2 kilómetros al este de la ciudad de Ayud, Transilvania. Se encontraron 3 objetos en el mismo sitio,
2 eran huesos fósiles pertenecientes a un mastodonte y el tercer objeto fue un bloque de aluminio, que presentaba una evidente diferencia con cualquier pieza ósea, animal u objeto geológico corriente. El curioso bloque fue donado al Museo de Historia de Transilvania en Rumania, donde se lo colocó en un estante inalterado en su posición, para ser redescubierto y analizado 2 décadas más tarde. Su peso resultó ser de 5 libras y sus medidas aproximadas de 20 por 12,5 por 7 centímetros. Los exámenes químicos realizados en un laboratorio de Lausanne, Suiza, para determinar su composición, demostró que el artefacto estaba constituido en su mayoría por aluminio. También estaba compuesto por otros 11 metales en proporciones diferentes. La gruesa capa de óxido de 1 milímetro de espesor que cubría el bloque ayudó a fechar la antigüedad en unos 400 años. Sin embargo, la capa geológica en la que fue hallado, Pleistoceno, sugiere que el mismo ya existía desde hace unos 20.000 años en el pasado. El investigador rumano Florin Georgita examinó el informe y el análisis realizado bajo la dirección del Dr. Niederkorn del Instituto para el Estudio de los Metales y Minerales No Metálicos en Rumania. Declaró que está compuesto de una aleación de metal extraordinariamente complejo. Georgita afirma que la aleación se compone de 12 elementos diferentes, logrando establecer el porcentaje del volumen de aluminio en 89%. También identificó la presencia de cobre, 6,2%, silicio, 2,84%, zinc, 1,81%, plomo, 0,41%, laguna, 0,33%, el circonio, 0,2%, cadmio, 0,11%, níquel, 0,0024%, cobalto, 0,0023%, bismuto, 0,0003%, plata, 0,0002%, y el galio en cantidades. Los científicos se sorprendieron mucho, ya que el aluminio en estado puro no se encuentra presente en la naturaleza, y la tecnología para lograr un grado considerable de pureza solo pudo ser alcanzado a mediados del siglo XIX. La composición química del objeto y su inusual estructura, en la que se destacan 2 perfectos agujeros ovales, han provocado el surgimiento de varias hipótesis acerca de su verdadero origen. Mientras algunos expertos opinan que pudiera ser la pieza de una herramienta realizada por el hombre actual, no se especifica qué herramienta podría ser. Otros científicos han comparado al objeto con una versión reducida del punto de apoyo de un módulo de exploración espacial, tales como el módulo lunar o la pata de la sonda Viking. Según la segunda versión de los científicos, el objeto podría haber pertenecido a una nave espacial no terrestre o a un trozo de nave espacial terrestre que cayó en el río. Pero la antigüedad, según los estudios de la capa de óxido y el estrato geológico en el que se encontraba, no indica qué función cumplía un objeto de tecnología moderna en un tiempo tan remoto. En 1995, Georgita una vez más realizó a la cuña nuevas pruebas, esta vez en 2 laboratorios diferentes, el Instituto Arqueológico de Cluj-Napoca y un laboratorio suizo independiente. Las pruebas confirmaron los mismos resultados al que llegaron Fichinger y Niederkorn. Georgita escribió en la publicación Asien Skies, Cielos Antiguos, donde preguntó a un ingeniero aeronáutico sobre los estudios del artefacto. El ingeniero señaló la configuración y el agujero perforado en la cuña, afirmando que un patrón de abrasiones y arañazos en el metal lo llevó a creer que era parte de un tren de aterrizaje de algún avión. Se deduce que en las antiguas ciudades-estado ya tenían transportes avanzados, quizás incluso vehículos espaciales que les era fácil trasladarse por el mundo, al igual que los aviones modernos de hoy en día. Las pruebas de ingeniería y metalurgia apoyan firmemente la teoría de que la misteriosa cuña de Ayud pueda ser una pieza de un tren de aterrizaje que se cayó de un Vimana hace unos 20.000 años
y se mantuvo oculta durante milenios después de haber sido engullida por la arena del río Mures. Este objeto también es muy curioso. Fue descubierto apenas 2 años después del martillo, en 1936. Se trata de la batería de Bagdad. Fueron encontradas en la colina de Kuhud Rabua, al sureste de Bagdad, Irak, por el Departamento Estatal Iraquí del Ferrocarril, quienes encontraron una tumba cubierta con losa de piedra, como se acostumbraba en la antigüedad en esta zona. El Departamento de Antigüedades iraquí sacó incontables piezas, entre ellas figurillas de arcilla, vasijas, ladrillos, cincelados, etcétera. Al estudiar estos objetos, se los dató de el periodo de los 248 a.C. hasta los 230 después de Cristo, es decir, un periodo de casi 500 años. Entre ellas se encontraron estas pequeñas vasijas muy curiosas, ya que tenían en su interior un cilindro de cobre, más o menos de 9 centímetros, que contenía una barra de hierro que sobresalía 1 centímetro del jarrón. La barra nunca tocaba el cilindro y se teorizó por varios años qué mismo podía ser este artefacto. Apenas unos 3 años después, el arqueólogo alemán Wilhelm Koenig teorizó que estos objetos eran unas baterías y los llenó con un líquido electrolito y logró prender una lámpara tenuemente, por lo cual se los nombró como las baterías de Bagdad. Y estas baterías vendrían a representar un desafío para los historiadores que no sabían cómo en aquella época tenían un conocimiento sobre electricidad y sobre química. El 11 de abril de 2003 fue saqueado el museo donde se encontraban estas baterías y actualmente se desconoce su paradero. Sin embargo, muchas de las piezas que fueron robadas del museo se encontraron en Estados Unidos. Curioso, también se encontraron en el mercado negro, también en eBay, y así como en países como Suiza, Japón, Jordania. Y también hay que destacar un dato curioso, que es que William Gray, después de la Segunda Guerra Mundial, replicó estas vasijas y las llenó de sulfato de cobre como electrolito y llegó a generar de 1 a 2 voltios. Él decía que quizás podían haber funcionado con algún líquido electrolito más accesible a la época. Se teoriza que fue con zumo de uva. La teoría es que si se juntaban varios de estos, se podría aumentar el voltaje, se podría generar una red eléctrica e iluminar varios recintos o varios focos. Entonces esto podría ser una posible explicación a cómo se iluminaba el interior de las pirámides egipcias, ya que eso también representa un misterio para los egiptólogos y demás arqueólogos, que no se explican cómo es que se iluminaba el interior de las cámaras o las bóvedas en las pirámides, porque no hay vestigios de hollín ni ninguna evidencia que pruebe que se haya usado el fuego o velas o antorchas, sino que quizás se iluminaba con electricidad. ¿Y cómo lo hacían? Pues quizás se basaban en un sistema de baterías parecidos a este. Aquí vemos el interior más o menos como es. Si quieren replicarlo y hacer el experimento. En esta barra de hierro, el vaso de arcilla de soporte, el cilindro de cobre, y tienen este aislante que, bueno, puede ser betún o asfalto. Estas son fotos antiguas. Y tristemente no se sabe el actual paradero
de este objeto. Y pues ahí yo les dejo la duda, el misterio, para que se pregunten, ¿es verdad toda esta historia que nos han contado de la evolución de la tecnología? ¿O ya se tenía un conocimiento tecnológico en la antigüedad que fue olvidado con el tiempo? ¿O fue celosamente guardado por cierto grupo? Eso ya queda a su interpretación. Yo me despido, muchas gracias por su tiempo. Esto ha sido Cultura Ancestral. Nos estaremos viendo en una próxima entrega. Hasta luego. Muchas gracias. Esto es Cultura Ancestral. Guayabunco Producciones.